Donald Trump no solo insiste en que no se va a conformar con nada que no sea el control total de Groenlandia, sino que además ha anunciado nuevos aranceles para los países europeos que, como Francia, Alemania o Reino Unido, han desplegado tropas al territorio groenlandés en apoyo al refuerzo militar impulsado por Dinamarca. Ante la represalia estadounidense, Merz declaró: no debemos ser chantajeados, y el presidente francés pidió responder con el mecanismo anticoerción conocido como Bazooka Comercial Europeo. Ninguna intimidación ni amenaza nos intimidará, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman dichas amenazas. Garantizaremos que se respete la soberanía europea. El republicano alega que Estados Unidos necesita dominar esta isla del Ártico, que ya forma parte, recuerden, de la OTAN como territorio autónomo de Dinamarca, por intereses de seguridad nacional frente a Rusia y a China. Sin embargo, en las últimas horas, un periodista de la PBS publicó razones adicionales que el mismo Trump expresó al primer ministro de Noruega en un mensaje que le envió este domingo. Estimado Jonas, dado que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz, aunque esta siempre será mi prioridad, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y conveniente para los Estados Unidos de América. Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China. ¿Y por qué tienen derecho a reclamarlo? No existen documentos que lo respalden. Solo se trata de que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero nosotros también teníamos barcos que desembarcaban allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total de Groenlandia. Gracias, presidente Donald J. Trump. Bien, ante esta crisis, eso sí, de momento diplomática, ¿no? En el debate de France 24 nos preguntamos: ¿puede la OTAN sobrevivir a una violación de la soberanía entre miembros de la misma alianza? ¿Los europeos van a ceder una vez más ante la fuerza de Estados Unidos? ¿Por qué Washington no renegocia su acuerdo militar con Groenlandia y con Dinamarca? ¿Impacta esta crisis transatlántica en China y en Rusia? Bien, para el debate contamos, por un lado, con Ruth Ferrero. Ella es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, y desde ahí, desde la capital española, nos acompaña. También contamos con Andrés Villamizar. Él es magíster en Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown y analista de seguridad y asuntos internacionales, y está con nosotros desde Washington, D.C. Muchísimas gracias a ambos por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a repetir este y todos los programas de France 24 en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empecemos. Ruth y Andrés, me gustaría partir de la base, ¿no? Aprovechando que nos acompañan precisamente desde la Unión Europea y desde Estados Unidos, para que nos planteen su visión de esta crisis generada, ¿no?, entre aliados a raíz de Groenlandia. Ruth, si quiere, puede empezar usted misma. Bueno, estamos asistiendo a la reconfiguración del mundo en términos geopolíticos, un nuevo proceso de neocolonial o neoimperial, como queramos llamarlo, en el cual Estados Unidos está dispuesto a romper el imperio de la ley, a quebrar el orden liberal multilateral que estaba vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que se prolongó tras el fin de la Guerra Fría. Y en ese nuevo orden se está asistiendo, pues, fundamentalmente al poder de la fuerza, ¿no? Es decir, conseguir alcanzar objetivos a través de la fuerza, sin que no haya ningún tipo de cortapeso a esas actuaciones que estamos observando que está llevando a cabo la nueva administración norteamericana, que llegó ahora hace un año a la Casa Blanca. En ese sentido, observamos cómo efectivamente el argumento de la seguridad nacional está siendo esgrimido por Washington, al igual que en su momento, por cierto,
también fue esgrimido por Vladimir Putin para lanzar la ofensiva contra Ucrania. Son los mismos, en los mismos términos. Consideran que hay una amenaza para su propia seguridad nacional y en función de esa amenaza actúan vulnerando el derecho internacional sin utilizar los instrumentos que ese derecho internacional tiene para poder alcanzar objetivos. Y eso tiene que ver precisamente con, ya digo, esa división del mundo en bloques de poder y en el choque entre imperios, que es lo que está subyacente a todo esto, que es la rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China. Y en esta división del mundo en bloques de poder, sin embargo, la Unión Europea, ¿no?, y Estados Unidos más o menos formaban parte del mismo. Y de aquí quizás lo novedoso, ¿no?, de esta situación en estos momentos. Andrés, no sé cómo lo ve usted. Pues Ruth, yo estoy, Rosa. estoy parcialmente de acuerdo con Ruth, Rosa, pero yo creo que esto no es nuevo. Digamos, en el contexto internacional, las superpotencias, por supuesto, operan según sus intereses y según sus objetivos geoestratégicos. Digamos, esto no nació con la presidencia de Donald Trump, siempre ha sido así. Y el derecho internacional es muy importante, pero cuando finalmente se trata de defender intereses y objetivos geoestratégicos, las naciones siempre van a, las superpotencias particularmente, siempre van a operar desde una lógica basada en el poder y no en el derecho internacional. Yo creo además que las necesidades geoestratégicas y geopolíticas que plantea Donald Trump son reales y no dependen de que él esté o no esté en la presidencia en este momento. Yo creo que la dinámica de competencia militar y de disuasión militar frente a Rusia, especialmente con alguien como Vladimir Putin en el poder, y la competencia geoestratégica económica con China, especialmente en todo este tema de los elementos elementos minerales que son tan importantes para el desarrollo tecnológico en el mundo en este momento. Y ahora, como un nuevo factor adicional, el resurgimiento de las rutas de transporte por el proceso de deshielo en el Ártico, han puesto esta situación, digamos, en el primer plano de la geopolítica internacional, pero creo que esto obedece más a lógicas, repito, de poder de las superpotencias, en particular Rusia, China, Estados Unidos, que a lo que Trump opine personalmente o diga personalmente. Andrés, precisamente, ¿qué interés no puede perseguir Estados Unidos en el marco actual en el que Groenlandia forma parte, ¿no?, de la OTAN y Estados Unidos tiene 16 bases militares desocupadas, ¿no?, desde el fin de la Guerra Fría en ese territorio del Ártico, que sí podría, digamos, perseguir si fuera él solo que controlara esta isla? Pues yo creo que es que la OTAN fue pensada como una alianza defensiva y no otorga los mecanismos ágiles en un contexto tan dinámico como el que estamos viendo ahorita en el Ártico. Lo que está planteando la administración Trump es precisamente eso, que no puede ni solamente Dinamarca, ni tampoco hasta el momento ha sido suficiente la capacidad disuasiva de la OTAN para garantizar el control total geopolítico y estratégico de esta zona que, repito, se está convirtiendo en la pieza clave de la nueva geopolítica internacional. Y por eso plantea o bien un acuerdo que ojalá se dé y ojalá se pueda solucionar esto de manera concertada, o bien una lógica de poder, como ya mencioné anteriormente. ¿Qué acuerdo, Ruth, le planteo, podría alcanzarse entre Estados Unidos, Dinamarca, Groenlandia, que de momento han rechazado frontalmente el control estadounidense del territorio, mientras Trump insiste en que no se va a conformar con nada que no sea este control total? Bueno, yo creo que por matizar un poco, ¿no?, lo que se ha dicho aquí. Efectivamente, el derecho internacional siempre ha obedecido a los intereses de las potencias occidentales y no cuadraba con los objetivos de poder y de proyección de poder de esas potencias occidentales, había vulneración del derecho. Pero había algo muy importante, y es que la diplomacia y los procedimientos se solían respetar, incluso para pedir permiso, aunque no se le concediera ese permiso. En este caso, todos esos procedimientos han saltado por los aires. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Las formas también son importantes y es algo que esta administración, desde luego, no está contemplando. En cuanto al control de Groenlandia, el control de Groenlandia tiene que ver con el acceso al Ártico y en un momento en el que efectivamente Estados Unidos no es la potencia que
que controla la mayor parte del círculo polar ártico, que, como ha dicho el compañero, bueno, pues efectivamente permite, como consecuencia del cambio climático, algo que, por cierto, Donald Trump niega, como consecuencia de ese cambio climático se están abriendo rutas marítimas nuevas que pueden beneficiar comercialmente fundamentalmente a la reducción de los costes para los chinos y los rusos para atravesar por esa zona, y también se están dejando ver como consecuencia de ese deshielo, pues materiales críticos que son esenciales para la guerra tecnológica y de innovación que están librando China y Estados Unidos. Lo que no quiere Estados Unidos es que ninguna de esas riquezas vaya a manos, digamos, de su rival sistémico, a un rival al que ve que va en camino de arrebatarle, digamos, el liderazgo mundial en términos económicos. Eso por un lado. Por otro lado, lo que vemos es que los europeos se han dado cuenta que ese vínculo transatlántico que habían cultivado durante 70 años, bajo el que se sentían protegidos, pues ya no es un aliado, sino que no solamente es un aliado, sino que se está convirtiendo en una amenaza precisamente. Y es ahí donde surgen, digamos, las primeras, el principal choque. Los europeos han estado confiando en Estados Unidos durante todos estos 70 años, les han subrogado las políticas de seguridad y defensa a los norteamericanos han instalado bases militares por toda Europa, y en ese sentido los europeos son extremadamente dependientes de los temas de seguridad y defensa. Y además, en los últimos 4 años también se han hecho muy dependientes en términos energéticos del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, ya que no podían, como consecuencia de las sanciones, importarlo de Rusia, ¿no? Esta dependencia que se ha incrementado en los últimos años, claro, les ha pillado con el pie cambiado a los socios europeos, la asertividad estadounidense, que efectivamente no quiere solamente aplicar los acuerdos bilaterales que tiene con Dinamarca desde los años 50, que le permiten una explotación del territorio, sino que quiere, como dejó muy bien establecido en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales del año pasado, de control, ¿no?, de todo el hemisferio occidental, que incluye de Groenlandia a Tierra de Fuego. Bueno, pues lo que quiere es ese control de los materiales críticos y de las fuentes energéticas fósiles que hay en todos esos territorios. Y por tanto, Groenlandia, digamos, junto con Panamá y Venezuela, digamos, es la secuencia perfecta de la expulsión de los actores no hemisféricos dentro de los recursos que están operando y que están a disposición de Estados Unidos. En ese sentido, lo que se plantea en estos momentos es cómo debería reaccionar la Unión Europea. O mejor dicho, los Estados europeos, ¿no? Hasta ahora, precisamente como consecuencia de ese marco cognitivo de que Estados Unidos era un aliado del cual se podían fiar, pues han utilizado la técnica del apaciguamiento, ¿no? Y lo hemos visto el verano pasado, en el cual la señora Ursula von der Leyen se sentó a firmar un acuerdo arancelario humillante para los europeos en un campo de golf privado, propiedad de Donald Trump, por ejemplo, o como los mismos socios europeos en el marco de la OTAN accedieron al incremento del 5% en el ámbito de la defensa para comprarle material a la industria militar estadounidense. Estos dos hitos, que han sido tachados, ¿no?, como de la gran humillación por parte de la Unión Europea, lo que hicieron no solamente no fue apaciguar a Estados Unidos, en este caso liderado por Donald Trump, pero yo no tengo muy claro que esto no continuara con otro presidente y que no sea una tendencia en cierta medida irreversible. Bueno, pues esta dinámica que hemos estado observando ha fracasado. Y en este momento de lo que se trata es ver si somos capaces de utilizar dentro del marco de la Unión Europea aquellos instrumentos que tenemos a nuestra disposición para efectivamente sancionar y poner pie en pared a la asertividad estadounidense, a la agresión estadounidense, en este caso ante un territorio que es forma parte o depende de Dinamarca, es un territorio autónomo de Dinamarca, y activar la protección efectivamente de ese territorio. Y entre esos instrumentos, pues
tenemos que ser claros. La Unión Europea no es un Estado, Sí. no es un Estado como lo es Estados Unidos o lo es Rusia o lo es China, sino que es un conjunto de Estados y de lo que tienen es un mercado común. Por tanto, lo que hay que utilizar son los instrumentos económicos y comerciales Sí. de los que nos hemos dotado, entre otros esto que habéis mencionado antes, ese instrumento anticoerción o la imposición de sanciones también personales, como las que hemos visto que se han impuesto en el marco de las sanciones a Irán o las sanciones a la Federación Rusa o incluso las sanciones contra Venezuela. Por tanto, Claro. hay instrumentos que pueden ser invocados y instrumentos que deberían, de hecho, ser invocados y ser aprobados por el marco europeo si Donald Trump continúa y persevera en ese intento de una anexión ilegal de un territorio que es soberano y que, por tanto, vulneraría en este caso el derecho internacional, al igual que vulneró la intervención en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, también vulnerando ese derecho internacional. De ahí decía Claro. que Ruth, es verdad que se ha vulnerado en otras ocasiones el derecho internacional, pero en algunas ocasiones, o la mayor parte de ellas, especialmente desde los años 90, se sí. ha hecho de forma, con un procedimiento, incluso si podemos hablar de hipócritamente, ¿no? Por parte de los grandes poderes globales, pero en este caso, digamos que se va un paso más allá y ya se dice abiertamente que efectivamente ese derecho internacional no sirve para absolutamente nada. Claro, Y luego, si me permitís, ya sí. solo un breve apunte, tiene que ver con esa reivindicación del multilateralismo y de cómo efectivamente son los Estados Unidos los que han ido saliendo de los organismos multilaterales de decisión en la medida en que considera que no les son útiles para conseguir sus propios propósitos. Claro, Ruth, enseguida nos detendremos en cómo puede reaccionar la Unión Europea, porque aquí, digamos, está la clave de cómo va a evolucionar esta situación. Pero antes me gustaría que nos detuviéramos en que, sea cual sea esta reacción, el escenario frente al que estamos es en una hostilidad creciente entre dos bloques, la Unión Europea y Estados Unidos, que desde la Segunda Guerra Mundial y particularmente también desde el fin de la Guerra Fría han sido estrechos aliados, ¿no? Y de hecho Estados Unidos ha, digamos, sostenido su posición como primera potencia mundial frente a Rusia, en este caso, con la ampliación de la OTAN, ¿no?, en el continente europeo, entre otras cosas. Yo le planteo, Andrés, a Donald Trump y a quien esté asesorándolo en la administración estadounidense, ¿le da igual perder a la Unión Europea como aliado? ¿Le daría igual que la OTAN de facto terminara? Yo creo que hay que precisar varias cosas. Primero, y algunas de las que mencionó Ruth, quisiera yo plantear, digamos, un enfoque un poco diferente. Primero que todo, yo no pienso que esto sea una acción de Estados Unidos contra Dinamarca o contra Groenlandia. Esto es claramente un escenario de competencia y de rivalidad geoestratégica con Rusia y con China, que obviamente termina afectando de manera muy directa, obviamente, a Dinamarca y a Groenlandia. Pero aquí la pelea de los Estados Unidos o lo que se está planteando el enfrentamiento no es con Dinamarca ni con la Unión Europea, es con Rusia y con China. Es lo primero. Lo segundo, vuelvo y reitero, el derecho internacional es muy importante y juega un papel importante y útil en muchas ocasiones, pero ya que Ruth lo trajo a colación, aunque no es el tema directo del debate de hoy, está el tema de Venezuela. De poco o nada sirvió el derecho internacional para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano frente al régimen dictatorial primero de Hugo Chávez y luego de Maduro. Y pues ahora que por fin se actúa de manera contundente y se saca a un usurpador del poder como es Maduro del poder, tachar eso de secuestro me parece, por decirlo menos, desafortunado. Yo creo que no solamente la diáspora venezolana en el mundo entero celebra, sino la inmensa mayoría de los venezolanos también que siguen en Venezuela celebran que se haya hecho lo que se hizo y se haya sacado por fin a Maduro del poder, y ojalá la transición se siga desarrollando de tal manera que la democracia plena vuelva pronto. Pero volviendo a Dinamarca, insisto, aquí hay una dinámica de poder y de enfrentamiento geoestratégico que creo que la misma Ruth lo admite, no depende de Donald Trump, no depende
sino de una realidad geopolítica clara que se está desarrollando. Sobre las formas podemos discutir bastante y sobre cuál sea la mejor forma de enfrentar esa realidad podemos discutir bastante, y estoy de acuerdo con Ruth en que Trump claramente tiene un estilo de hacer las cosas bastante diferente a lo tradicional y menos hipócrita, para usar la misma palabra que usó Ruth, quizás, y más directa y más franca. Habrá quienes prefieran esa sinceridad y llamar las cosas por su nombre y dejar de lado la hipocresía que muchas veces va implícita en los procesos más diplomáticos, pero más allá, repito, del cómo, la discusión de fondo que me parece más importante dar y entender, especialmente para nuestra audiencia, es lo que está en juego acá, y lo que está en juego pues es obviamente de la máxima importancia geoestratégica para los Estados Unidos y francamente para todo el mundo occidental. Entonces yo creo que, no creo que Europa se vaya a enfrentar a Estados Unidos en esto, sencillamente porque además sin Estados Unidos no existiría la OTAN, y Europa ha durante décadas generado esa dependencia geopolítica y geoestratégica a la sombrilla protectora militar de los Estados Unidos. Entonces yo creo que no puede uno jugar ese doble juego de querer beneficiarse de esa sombrilla protectora, de ese gasto militar estadounidense durante décadas, a costillas de no tener ellos mismos que invertir las cantidades que tendrían que invertir en seguridad y defensa si no estuvieran bajo esa sombrilla protectora, para luego decir que entonces ya no les sirve y no quieren estar más del lado de los Estados Unidos. Ese juego doble creo que no lo va a poder jugar, lamentablemente, la Unión Europea, ni mucho menos la OTAN. Andrés, pero recordemos que la mayoría de los países de la OTAN aceptaron elevar su presupuesto de defensa hasta el 5%, tal y como solicitó el presidente estadounidense. El hecho de que efectivamente, ¿no?, la Unión Europea haya estado bajo el paraguas de seguridad europea en las últimas décadas, ¿para usted significa que Estados Unidos tiene derecho a reclamar cualquier territorio europeo que considere de seguridad nacional? No, por supuesto que no, y no creo que sea tampoco lo que pretenda Donald Trump ni lo que pretenda hacer Estados Unidos. Yo creo que aquí está en juego, repito, un punto clave, un punto estratégico, como los hay muchos en la geografía internacional. Hay un dicho muy famoso que no recuerdo quién lo dijo la primera vez, pero que dicen que la guerra es la manera que se inventó Dios de enseñarnos geografía. Para entender las dinámicas de la guerra hay que entender las dinámicas de la geografía. Como el estrecho de Hormuz en el Medio Oriente es el principal embudo para el transporte del petróleo, igualmente en este momento Groenlandia se está convirtiendo o ha surgido debido al deshielo de lo que ya mencionamos, debido a la presencia de las tierras raras, etcétera, ha surgido como ese gran punto clave para el control del Ártico. Y eso es una realidad geopolítica y una realidad geoestratégica que nadie puede negar, y en la que Estados Unidos, como potencia principal del mundo, tiene que jugar. Sobre las formas y cuál sea la mejor forma de hacerlo, repito, podemos discutir bastante, y hay mucho de lo que ha dicho Ruth que yo comparto, pero lo que es claro es que yo creo que Estados Unidos está jugando un papel legítimo desde el punto de vista de sus intereses geoestratégicos y geopolíticos, y ojalá encuentre la manera más constructiva y más razonable para poder hacerlo. Bien, antes, insisto, Ruth, me gusta de entrar en la respuesta de la Unión Europea, quisieras repreguntarles algo a ambos en lo que han coincidido, y es que señalan ustedes que no es una cuestión de una obsesión de Donald Trump, ¿no?, sino que esto va más allá, sin lugar a dudas. La voluntad de Estados Unidos de controlar Groenlandia data de hace un siglo, pero Donald Trump, ¿no?, con este mensaje que veíamos que había mandado al primer ministro de Noruega, parecía un poco resentido por no haber conseguido ese premio Nobel de la Paz. ¿Ustedes creen que en el caso de Trump nada tiene que ver un poco su forma de hacer política, esta voluntad que parece que tiene de imponer sus intereses, cueste lo que cueste, en cualquier parte del mundo, Ruth? Bueno, yo creo que forma parte de una personalidad narcisista, esto es innegable, pero de ahí a que sea lo determinante a la hora de tomar decisiones, yo creo que es un factor más, ¿no? Y de la manera que tiene de operar en ese sentido. Yo no lo pondría como en el epicentro, digamos, del proceso de toma de decisiones de la administración estadounidense. Creo que tiene más que ver con las formas a las que nos tiene acostumbrados el señor Trump.
En cuanto a algunas de las cuestiones que se han mencionado, yo creo que no hay que confundir, y creo que esto es relevante, ¿no? Creo que no hay que confundir la vulneración del derecho internacional con correlacionar esa vulneración del derecho internacional en el caso del ataque contra Venezuela con la implantación o el apoyo a que haya un proceso de transición hacia la democracia en ese país. Y creo que además a lo que estamos asistiendo es efectivamente al fin de esa unidad de Occidente, que es un Occidente que se sostenía sobre una serie de valores y sobre una moral y unos derechos fundamentales que precisamente el señor Trump se está encargando de desmantelar también en su país. A lo que estamos asistiendo, no podemos medir, digamos, las acciones en el ámbito de la política exterior norteamericana con las acciones que se están desarrollando también en la política interior estadounidense, en el sentido de que estamos asistiendo a la aparición o a la creación de un autoritarismo competitivo similar a otros que vemos, por ejemplo, en la Federación Rusa o en Turquía, en los cuales, bueno, pues hay una apariencia de procedimiento electoral, pero en el cual los derechos y las libertades de los ciudadanos y de las ciudadanas son severamente recortados. Y es ahí donde efectivamente los europeos al menos deberían de pararle los pies y decir esto no es nuestro aliado, porque Sí. esencialmente no hay nada que le vaya a distinguir ya de otro líder fuerte como es Vladimir Putin. Si realmente creemos en los procedimientos democráticos y en las democracias liberales, desde luego es imposible apoyar las tendencias autocráticas del presidente Trump. Sí. Y como decía, no se puede aislar su acción exterior de la acción interior dentro del propio país. Y por tanto, en este sentido, creo que una de las cuestiones esenciales aquí es cuál va a ser efectivamente la posición de los europeos, si van a seguir rendiendo vasallaje a un Estados Unidos que ya no responde ni en términos de valores ni en términos geopolíticos a los intereses de los europeos. Y es ahí donde, paradójicamente, pues al igual que cuando Putin invadió Ucrania, la OTAN se reforzó, paradójicamente, aquel que es el capitán y el jefe de la OTAN, lo que está haciendo es dinamitar toda esa alianza estratégica en materia de seguridad y defensa que lleva en pie ya unas cuantas décadas. Y por eso creo que se abre también una ventana de oportunidad para el bloque europeo de reaccionar de una vez por todas ante estas agresiones inadmisibles por parte de Trump. Decía el compañero Andrés que efectivamente esto no es un ataque contra los europeos, no, porque Europa y América Latina son los territorios en disputa entre esas tres grandes potencias. Y la cuestión aquí es si tanto América Latina como Europa van a ser capaces de resistir los envites de los distintos imperialismos que están operando a lo largo y ancho de sus fronteras. En el caso de Europa es muy claro ese choque neoimperial entre Estados Unidos y Rusia en el plano más militar y en el plano comercial China. Y ahí tendremos que ver si esa reacción europea pues, va a operar en términos de alianzas estratégicas que trabajen con el subglobal, con los chinos también y con otros países que trasciendan, digamos, ese vínculo transatlántico que ha sido el predominante durante las últimas décadas. Claro, la jefa de la diplomacia europea en esta línea señaló: Rusia y China se deben estar frotando las manos ante esta situación, y en los últimos días hemos visto cómo se concretizaba ya casi sí que sí el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y un acuerdo también estratégico entre Canadá, otro territorio que Trump ha amenazado verbalmente con anexar, y China, ¿no? ¿No está esto reforzando precisamente alianzas que dejan de lado a Estados Unidos, Andrés? Yo no creo, sinceramente. Yo creo que Europa tiene que entender y va a entender que su aliado estratégico y con quien comparte valores, como lo mencionaba Ruth, es Estados Unidos. No es China ni es Rusia. Yo creo que, de nuevo, debo discrepar
sinceramente, de lo planteado por Ruth al buscar equiparar o hacer una falsa equivalencia entre lo que se está viviendo en Estados Unidos versus lo que viven regímenes autocráticos o semiautocráticos como Turquía o como Rusia. Yo puedo decirlo, además que pues, vivo en Washington, vivo en los Estados Unidos, sigo muy de cerca y estudio muy de cerca todo lo que está pasando. Y más allá de lo que uno pueda criticar frente a ciertas tácticas o frente a ciertos énfasis en este momento, lo que hay en Estados Unidos es un Estado de Derecho. En Estados Unidos no he visto hasta el momento, y invito a mi compañera de debate a que me corrija si estoy equivocado, pero yo no he visto una sola instancia en la que Donald Trump haya desconocido un fallo judicial. Incluso en el caso más emblemático del tema migratorio, que fue la deportación de Kilmer Abrego al Salvador, por orden judicial regresó a los Estados Unidos y se acató esa orden judicial y fue regresado a los Estados Unidos y se encuentra en libertad en este momento. Entonces yo creo que Estados Unidos es una democracia, seguirá siendo una democracia y está, digamos, en eso claramente establecido una equivalencia de valores y de principios con los países de Europa Occidental. Cosa distinta frente a lo que sucede, repito, con China o con Rusia. Entonces, yo creo que buscar privilegiar alianzas o cercanías con China por encima de los Estados Unidos, me parece que sería un despropósito histórico y francamente no creo que Europa vaya a tomar ese camino. Se nos está acabando el tiempo. Una pregunta para cada uno. Rápidamente, Andrés, tácitamente, si al final Estados Unidos acaba imponiendo de alguna manera o con esta simple amenaza de tomar el control de Groenlandia, ¿está aceptando los reclamos de Rusia sobre Ucrania o de China sobre Taiwán? Mira, yo creo que cada contexto es diferente y cada contexto hay que mirarlo. Y lo que yo no creo que lo que está haciendo o lo que busca hacer Estados Unidos, repito, sea una agresión ni contra Dinamarca ni contra el pueblo de Groenlandia, los habitantes de Groenlandia. No se está hablando de una invasión, no se está hablando de neocolonialismo, no se está hablando de un problema de territorio, se está hablando de un tema de control y de disuasión geoestratégica y geopolítica frente al poderío militar ruso y frente al avance comercial de China. Entonces yo lo que creo es que se busca ese control con unos fines muy claros, que no son ni de colonizar territorio, ni de anexar territorios por acrecentar un nuevo imperio, sino se trata de atender unas necesidades claras geopolíticas y geoestratégicas digamos, no son equivalentes, en mi opinión, con lo que hemos visto en Ucrania, ni mucho menos con una situación similar a lo que se podría dar de una agresión de China frente a Taiwán. Bien, Ruth, como usted señalaba, en otras violaciones, ¿no?, de la soberanía nacional que se han alineado con los intereses de la Unión Europea, de Estados Unidos, en Irán o en Venezuela en los últimos meses solamente, la Unión Europea no ha sacado a colación, ¿no?, el derecho internacional. Ahora que les afecta a ellos directamente, ¿cree que efectivamente van a reaccionar más allá de las palabras? Bueno, ojalá, somos muchos los que llevamos diciendo que había que haber reaccionado mucho antes, precisamente para acabar con esa ausencia de coherencia en el ámbito del cumplimiento del derecho internacional por parte de los países que conforman la Unión Europea. No se ha actuado igual con una vulneración del derecho internacional en términos de soberanía al imponer las sanciones a la Federación Rusa, que lo que se ha hecho, mejor dicho, lo que no se ha hecho, por ejemplo, con el gobierno de Israel y la comisión de un genocidio en Gaza, o como lo que no se ha hecho tampoco con los asesinatos extrajudiciales en el Mar Caribe durante los últimos meses y, por supuesto, en el ámbito del ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela, en la cual, por ejemplo, el canciller Merz dijo que era un asunto jurídico extremadamente complejo, cuando lo que hemos visto todos es una injerencia en un país soberano. Y por tanto, de lo que se trata es de efectivamente pelear para que no exista esa ausencia de coherencia en el ámbito de la política exterior, que si realmente nos creemos una serie de valores y de derechos fundamentales, que los defendamos
sea donde sea que se estén vulnerando, es decir, si se vulneran en Irán, si se vulneran en Venezuela, y que por tanto aquellos que hayan sido los actores de esa vulneración pues sean sancionados también por parte de la Unión Europea con los instrumentos que tenemos en nuestra mano, que es verdad que los europeos no tienen un poder duro, sino que fundamentalmente han construido un poder regulatorio, un poder normativo que puede ir más allá de esos instrumentos, ¿no? en este momento. Y desde luego tiene que avanzar en el ámbito de la construcción de una mayor soberanía estratégica que efectivamente le permita tener la suficiente capacidad como para establecer alianzas estratégicas, no ya con un solo actor, como era el caso hasta ahora de Estados Unidos, sino que le permita maniobrar y efectivamente cuando esa alianza estratégica falle, como es el caso de la Alianza Atlántica, pues poder establecer esas nuevas conexiones con otros territorios. En este caso, América Latina es fundamental, también lo es China. Estamos viendo cómo Canadá, como reacción a esas ambiciones de anexión del territorio expresadas por el presidente Trump, ha hecho una maniobra, en mi opinión, bastante afortunada, que veremos qué resultados tiene. Y en ese sentido, yo lo que creo que lo que estamos asistiendo es al declive de una potencia hegemónica que se resiste a dejar de ser ese gran hegemón y está reaccionando, imponiendo su voluntad a través de la fuerza. Pues veremos lo que ocurre en los próximos días. Como decíamos, depende mucho de la reacción que consensúen los países de la Unión Europea y de si Estados Unidos teme de alguna forma lo que pueda decidir Bruselas o le es completamente igual. Muchísimas gracias, Ruth, Andrés, por haber participado en este debate de France 24. Ha sido un placer. Antes de terminar, como siempre, el agradecimiento es para Melissa San Miguel y Laura Garzón al cargo de la producción de invitados y de la producción de este programa. También a todo el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como no, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos.